los tambores, todo artesanal. Y bueno, y además, viste, es una leyenda acá en el barrio. ¿Cómo era que se llama? El Lobo Núñez. Lobo Núñez. ¿Tú lo conociste? No, yo no lo conozco todavía. A su amigo conozco, lo conociste. Sí, claro. Yo soy amigo de Pirucho, Homero Diano, Ah, que es muy amigo de él, que eran jóvenes que se criaron acá en el barrio. Entonces la idea es que él ahora me dio la dirección de su casa y a ver si tenemos suerte de localizarlo y saludarlo de parte de él, porque mi amigo no está bien, sí está mal de salud y entonces no se pudo hace un tiempo comunicar con el Lobo Núñez y me dijo si puedo pasar por su casa, saludarlo y a la misma vez aprovechar un poco y conversar con él, a ver si nos cuenta un poco de la historia de las llamadas, del candombe, de la historia de afro-uruguaya. qué lindo. O sea, vamos a ver si tenemos suerte, ¿no? A ver si tenemos suerte. lo encontramos. Vamos Estaría a buenísimo. conocer a un capo del candombe uruguayo. Vamos a Exacto. ver. A ver, Exacto. acá estamos. Todo este barrio tiene mucha historia. O sea, ocurrieron muchas cosas. ¿Cómo andamos? Hola. Te conozco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lo conocí en las llamadas. La llamada. Claro. Qué bueno, mirá. Estamos ahí hablando. Tenés buena memoria. Quería ver, yo no conozco mucho por acá, ¿viste? Pero sé que, si no me equivoco, quizás aquella pintura Ah, es de Carlos Páez Vitaró, que fue uno de los artistas más conocidos de todo el Uruguay. Está firmado en alguna parte. Es muy del estilo de él. Él también lo que hace, lo que pinta mucho son soles, el sol. el sol. Ahí está, ese. Claro. Ese es el sol de él, de Carlos Páez Vitaró. Ya, te voy a mostrar acá un personaje que falleció a causa del COVID, que era muy querido. Es el originario de 40, 1080. Acá, mira. ¿Cómo se llama? Le decían el Cachila Silva. Cachila. Y él murió ahora con el COVID, Hace poco. sí, hace poco. Y entonces los hijos de él quedaron encargados, ¿entendés? Y siguen con todo. Estaría bueno. La vez pasada me junté con uno de los hijos de él y conversé un rato y eso estaba muy bueno. Él tiene como escuelas para los niños, para que aprendan desde chicos qué es lo que significa el candombe y la cultura afro-uruguaya. So you guys don't know this, but I came to Uruguay because of a dream that I had. I had a dream that I lived here in the countryside with a house with like eucalyptus trees, a river, a dog, a little farm. This dream was completely random. I knew nothing about Uruguay. And I find myself here for the second time in my life. And I find myself at home here. I like this place. Aquel allá, eso lo pintaron hace bien poquito. Es un jugador de fútbol que era acá del barrio también, que se suicidó hace como 2 semanas atrás. Hace 2 semanas atrás. Claro, porque cuando estuve eso no estaba. No, él se suicidó, estaba en un momento de depresión. Es feo porque no es el primer jugador uruguayo de fútbol que se suicida. Están tratando de alguna manera hablar a los jugadores desde temprana edad para enseñarles que si tienen problemas que tienen que aprender a abrirse y comunicar todo lo que sienten, porque todo el mundo quiere ayudar, o sea, que no se apaguen y que se encierren en su mundo. Y eso es lo que le pasó al muchacho este. Estaba muy deprimido y se suicidó. Horrible. Que descanse en paz. Descanse en paz. Creo que aquella es la Carlos Gardel, ¿no? Sí, ahí está. Sí, aquí la casa de él. Vamos para allá. Sí, aquella es la casa. I smell the ganja. I smell the weed. Is the father of tango, Padre de tango. el señor Carlos Gardel.
Pero los argentinos no quieren aceptar que es uruguayo. Ah, sí. Sí. Es uruguayo, O sea, Argentina. no hay prueba que sea argentino, pero hay prueba que hay una teoría que puede ser francés. La última calle antes de llegar al bar. This might be the place. Let's see. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿todo bien? Bien, bien. Una preguntita. El Lobo Núñez, me contaron que vive. Al lado, la casa de al lado, la puerta de al lado. ¿Está de lado? Sí. ¿No sabes si está? No, ni idea. Vengo de parte de un amigo, si es que está acá, todo bien. Pero Sí, me dijo tiene- me dijo que era acá, al lado del gas. Claro, si no está ahí, Sí. tiene el taller acá a la vuelta. El taller que siempre está ahí. Hay uno ¿Dónde? ¿En la calle está para allá? por Río Negro, Sí. si vos bajás, sí, es la única puerta que tiene llegando a la Rambla, viste, como Está. un taller, una puerta grande de madera. Dale, toco acá, cualquier cosa voy hasta ahí. Dale. Muchísimas gracias. He might be, do it. he might be working. There's no, we got a knock, I guess. Parece que el señor Vamos al no taller. está acá. Vamos a ver si Vamos al está taller, en el si no taller. Si no, volvemos. Nah, debe estar ahí. Suerte que nos contó el muchacho. El vecino. Sí, el vecino. Lo he visto en muchos videos. Sabremos cumplir. Sí, pero vamos a tocar igual. Esa es una puerta, pero está Será cerrada. ahí, ¿no? Sí. Dijo que va a estar abierto. A ver si se ve algo para adentro. No, esto. Ah, sí, están los tambores ahí. Sí, ahí hay tambores, se ve que tiene el taller acá. A ver si hay otra puerta por acá. We just walk in. There's a dog there, shit. Sí. Hola. Yeah, I think those drums were red earlier. Yeah, that's what I'm saying. They're painting them. They're getting ready for the llamadas. See if the doorbell works. Oh, do that again. Ahí. No, Hola. ¿qué dice, bro? Permiso. Permiso. ¿Qué tal? Soy un amigo de Pirucho, de Homero Diano, de allá de Estados Unidos. Ah, y me dijo que a ver si podía juntarme con el Lobo Núñez para saludarlo. Parece que Pirucho no está muy bien ahora, ¿viste? Sí, Pero a ese- Es amigo de mi padre, el pirucho. A ese lo vos conozco. sos el hijo de... Yo soy hijo, sí. Ah, Mi mucho padre gusto, está en la perdona, casa. no sabía. Mi Marcelo. padre está acá en la casa, vive Carlos Bardet, 17. Ah, yo golpeé, pero nadie contestó. Me Fuerte, dijeron golpea que a lo fuerte. mejor Está estaba ahí. acá. Está. Golpea que está ahí. Está, Está jodido sí. el pirucho. Sí, no me quiso contar mucho, pero me dijeron que hoy arrancaba para el hospital y lo noté medio raro de voz, como que no sé si tiene algo que no va a durar mucho, no sé, no me quiso contar. Y yo hace tiempo que no lo veo, ¿viste? Yo lo conocí a él en el 84 allá en Estados Unidos y nada, entonces siempre al tanto de él y eso, pero justo hablé Si con ahora él. hace un par de años que no viene él para acá. Sí, por eso. Hace unos cuantos años. Bueno, le golpeo entonces a tu viejo. Sí, golpea. Alright, cool. Making it happen. Small world, so we went to my Yeah, friend's shop, and Marcelo told me the story of his friend, and yeah, basically, Opa. the guy that we're looking for is a friend of my friend's. No, he's the father of my friend's friend, if that makes any sense. So the world's super small. We were just greeted by Noah, my friend's friend. We're looking for his father's.
And I think we found him. Let's see. We just gotta knock hard, he's saying. Knock hard, he said. He's a little bit elderly, so make sure he hears you. It's open. I see it open. Knock on the other side, maybe. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola. Mucho gusto, Marcelo Rossi. Soy un amigo de... Brandon. Hola. Soy Hola. amigo de Pirucho. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mucho gusto. ¿Cómo encantado. anda, Pirucho? Me parece que anda medio mal. No me quiso contar. Ah. Yo hablé con él hace 2 días y... Hola, ¿todo bien? Y no he podido tener noticias de él. Claro. Si querés te puedo pasar el número de él o si querés lo puedo llamar ahora para si querés saludarlo o algo, no sé, a ver qué A decís. ver, intentemos. Esperá que voy a celular ahí. Sí, perdoná que te moleste. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Perdona. He estado Te con presento un amigo. Soy Brandon otra vez. Sí, Él yo es- lo he él es- visto a él. ¿Sí? ¿Sí? ¿En dónde? La llamada acá. Nos hemos de visto en Baltasar, algún capaz. lado, caminando, creo, por acá. La otra vez no sé con quién estabas tú, que es conocido mío, no me acuerdo bien. Sí, él es americano, de California. Sí, pero anda acá hace un tiempo Sí, ya. Sí, exacto. Yo ya lo... Viví Es acá amigo- y me fue y eh, volví hace uno de poco. tus hijos es Ahí amigo va. de él. Sí, En la soy amigo de batea. Frankie, amigo de Frankie. Del Frankie y del Ferna. De Ferna. El Ferna que tiene el bar La Batea, ¿viste? Sí, ese mismo. El Ferna es mi hijo. Ah, el Ferna no lo conozco, no creo. Pero ¿Cómo se llama? ¿Vos fuiste al boliche alguna vez cuando él estaba en el bar? no fui. No fuiste. Estuve fuera del país. Vos estabas el otro día ahí en el Grau. Sí. Ahí sí Ahí se mismo. vieron. Ahí va. Ahí sí, claro. De ahí se ve. Déjame ver acá, pero no sé. Le estaba contando un poco de la historia de quién sos. ¿Y qué? Y él estaba interesado En la música en y la música cultura. y la cultura afro-uruguaya. Entonces Claro. le dije sería bueno que lo conozcas en persona. Qué bueno. Aparte, yo no sé más nada ni siquiera de su familia, porque Sí, la hija la creo que familia, está en la Brasil. familia está en Brasil. Ahí va. Y antes tenía noticias porque ella vivía en Florianópolis con unos amigos. Claro. Y tampoco supe más nada. Y- A ver si me contesta. Homero Diano, ¿qué hace? Años que no sé nada de vos. Estabas perdido. Amigo. Estoy acá. Lo vine Acá vino este amigo Marcelo, lo vine a ver, Piru. que me trajo noticia tuya, que hacía años que siempre le pregunta. Yo hablo mucho, muchas veces le pregunté a mi sobrino, al hijo del Croco, que vive ahí en Miami, y él me dijo, yo lo llamé, pero nunca, no he podido comunicarme con él, no sé cuánto. Y bueno, por suerte ahora podemos hablar. Un gran recuerdo de vos, de todo, ¿no? Y te tengo muy presente en nuestro diario vivir. Quiero que sepas que te queremos mucho de todo lo que has comunicado y nos has enseñado, Piru. Sí, yo tuve la suerte de estar en ese barrio y ahí creo Escuchá, ¿sabés que en tu casa vive un pibe que la compró la casa y toca el tambor repique también? Con el pibe que compró ahí una vez fuimos a Chile a tocar el tambor. mirá, A Santiago de Chile fuimos a tocar. Una locura. increíble. No, ya, hemos andado por todo el mundo, Piru, metiéndole palo. Es increíble y en parte el candombe hace
En parte yo le debo al candombe, no al candombe a mí. La responsabilidad que me dejaron los abuelos, ¿no? De vivir en esta casa que va a cumplir 200 años. Sí. Es una suerte. Muy bien, Sí, muy bien. Ahora voy a ver si te rescato tu número para poderte llamar más seguido. sí. ¿Me explico? Sí, es increíble lo que nos tocó vivir, ¿eh? Sí, viste. Ahora, Qué lugar, bueno. ahora está, mirá, ahora justo está viniendo mi hijo el Noé. No way. Está viniendo para acá. Ah, No hay paso. ¿te acordás la vuelta que le sacamos un porro y le prendiste un porro en la cara y le dijiste que me sacaste una pitada a Mario? Y mi viejo te quedó mirando como diciendo, pará. ¿Qué lo parió? Mirá quién anda acá, mirá. Pirucho. Bueno, Pirucho, vamos arriba. Acá el Noé. Todo tranquilo, Pirucho. Dándole un rato. Ya sos famoso en todo el mundo. No, ¿qué hacer famoso yo? La fama puro cuento y nada más. Pero está lleno se llenó de número uno ahora. ¿Sabes cómo? El candombe explotó y se llenó de profesores, historiadores. Todo el mundo ahora, ¿sabes qué? Son todos técnicos ahora. Son todos uno, entonces... Licenciados en la materia. Ahora no son más referentes, son licenciados. ¿Está? No te equivoques. Sí, veo que estás siempre acertado, vos estás siempre acertado. Y porque La tenés clarita. Porque la vivencia te enseña mucho más que todo lo demás, ¿viste? Yo me crié viendo grandes maestros, todas las personas con las que yo he participado, incluyéndote a vos, fueron las personas que hicieron que yo tuviera el conocimiento que hoy día tengo. ¿Viste? De haber hablado contigo, de haber hablado con mi primo, con Gustavo, con todos esos amigos que he tenido, que son los maestros que yo tuve, no tuve otro. ¿Viste? Yo no estudié. Yo me acuerdo cuando allá la carpintería del Cabeza Montrasi, Sí, una vez que le llegó una madera del palacio, ¿te acordás? Me acuerdo, sí. Y fue el primer tambor que yo vi con dos colores distintos de madera. Que los hice combinados, Sí, con cedro y roble. que no había mucho en la calle así. No, nadie hacía eso. Porque como primera cosa nadie tenía la técnica esa que teníamos nosotros de encolar los tambores. Eso lo aprendimos ahí con el viejo Juan, que fue el que nos enseñó a curvar y a hacer todo lo que hicimos a posterior dentro del oficio que era artesanal y que luego lo convertimos en un trabajo industrial. Podíamos hacer 20 tambores, cosa que antes artesanalmente era imposible. Sí, era de a uno. Claro, pieza por pieza, pero con las máquinas que había ahí podíamos hacer, de a una pieza las podíamos hacer en el día miles. Porque nosotros teníamos esa ventaja cuando empezamos a hacer tambores con el Cabeza ahí. Qué increíble es como el otro día escuché en YouTube un candombe y no lo reconocí exacto como era antes. Lo vi, no sé, ha cambiado un poco. Bueno, técnicamente y instrumentalmente los grupos se han equipado de una manera con mucha tecnología que a veces con máquinas logran lo que nosotros no podíamos lograr de repente
en un estudio, pero créeme que de todas maneras no hay tecnología que pueda superar lo natural, ¿viste? Y hay cosas que están en el aire, ¿viste? Por más que vos las quieras, ¿viste? Están en el aire de acá, del barrio, ¿viste? Una cosa cuando vos nacés acá y otra cosa cuando venís acá y aprendés, ¿viste? Tiene un condimento diferente, tocar y ser de un lugar, ¿viste? Tocar el tambor es una cosa y tocar y ser de acá es distinto, es lo que se siente más, ¿viste? Creo que hay como una especie de seguridad aparte cuando vos tocás y sos de acá, ¿viste? Y podés ir a cualquier lado a tocar, que con el hecho de ser de acá vos ya tenés un crédito aparte, es eso, un sello. Si yo tengo un amigo que también vive en Miami, en Nueva York y se quiere venir para acá también. Soy un americano por los beneficios que puede llegar a tener, pero no quiero que visite que crezcan en Estados Unidos. Sí, está jodido. Quiero que mamen en Uruguay y bueno, está, si después de grande le pinta irse por algo, tener papeles que sean americanos pero que se críen en Uruguay. Como que está complicado, díselo. Cada vez hay más violencia allá. Le estaba comentando a Brandon que desde el comienzo del año ya van 17 escuelas que hubieron disparos en Estados Unidos. Y estamos... Pasa que hay mucha arma también. No estamos ni en febrero. Ni estamos. ¿Vos qué parte sos, Brandon? De California. California. Ujú. ¿Quién soy yo para negar? No, porque hay gente que no le gusta los... No, ¿y tú conoces un poco la historia del candombe? Y yo sé los barrios, los toques. Contame de eso. Porque él me estaba diciendo que hay 3 toques diferentes, quizás. Sí, hay 3 toques diferentes. En realidad no hay 3 toques diferentes. Hay un toque solo. Y lo tocan diferente. El candombe es uno. Y hay tres variantes que son particulares de 3 barrios tradicionales de Montevideo. ¿Cuáles son? Palermo, Sur. Barrio Sur. Palermo y Cordón, Y Cordón. que son los lugares que habían los conventillos también, por eso se tocaban esos lugares. Él me estaba comentando de los conventillos. Claro. ¿Qué Acá era? está, el conventillo eran caserones grandes que vivía mayormente la población negra y emigrantes. Había negros y... ¿En qué época? Yo era muy chico. En el 84, en el 82 fue... 84, el 82 creo que fue cuando lo desalojaron a la gente. Pero no sé bien en qué año fue que se empezó a tocar ahí. Ah, mira. No sé bien los años pero sí es ahí que... La mayoría de los inmigrantes y la gente negra vive Claro, ahí. claro, vivían inmigrantes y gente negra y todo ese tipo de cosas. En el Cubo del Sur, que es un lugar que está en la Ciudad Vieja, era el único lugar que en la época de la colonia lo dejaban tocar, manifestarse una vez al año, creo que eso era el 6 de enero. No me 6 de acuerdo. enero. Como hicieron hace un mes atrás. Sí, eso es un desfile que Claro. hicieron. Pero acá era el único día que lo dejaban manifestarse. El único día. Patrones, sí. Entonces salieron a tocar los tambores en manifiesto. Claro, Haciendo como manifiesto. festejar. Ah, mira. Y hoy en día, ¿qué tal el movido? Y ahora la movida es el ritmo popular uruguayo. La gente en el mundo y Los jóvenes siguen. asocian el candombe, saben que el candombe es Uruguay y el uruguayo cuando se va del país se arriesga al tambor. Es con lo que se siente en su país un rato por lo menos, cuando están en el trasero. Y para los que no conocen el candombe, ¿quién sería algún referente del candombe uruguayo? Y hay muchos. Cada barrio tiene
tiene su referente. Uno de los más conocidos. Okay, Pero lo que pasa es que el candombe tiene dos partes. Tiene la parte del candombe de la calle, que tiene su referente también, y tiene la parte del candombe música, como bandas y claro, para vender. claro, de los artistas populares uruguayos que más muestra el candombe es Rubén Rada y después Jaime Ross también. Rubén Rada y Jaime. Son los después claro, hay artistas afro como Eduardo Daluz, como Chabela Ramírez, hay muchos. Si no los conozco bien, ahora me voy a fijar. Y algunos que ya no son, que dejaron la música, que no están en lo físico ahora, pero también son referentes a la hora de los temas que dejaron. Yo creo que Frankie me dijo que tú tocas con Rubén. Sí, yo toco hace 25 años. No sabía. Empecé muy chico, empecé con 15 años. Claro, porque eres joven todavía, 25 años. Claro. Bueno, bro, gracias por compartir. Muy amable. No conozco nada y yo creo que hay muchos en el mundo que no conocen el candombe. Y nada. Vamos acercándonos un poquito más a la cultura uruguaya. ¿Fuiste a Atlanta? Sí, En Atlanta vive toda mi familia. estuvimos en Atlanta. ¿En qué año? ¿Qué época? A principios del 2000, por ahí. ¿Y qué le pareció? Una ciudad súper tranquila. Mira. No era... a mí lo que me parece que, viste, como nosotros vivimos en este país, que no tenemos horario para nada, cuando llegás a un lugar que llega a determinada hora y se cierra todo, queda todo muerto, no hay nadie, decís, ¿qué pasó acá? Sí, de repente hay un montón de gente y de repente en una hora, mirá, y no hay nadie. Claro, se vacía la calle. Sí. De verdad. Y eso me pasó en Atlanta, que hicimos una previa bárbara y cuando salimos ya no quedaba nada. Digo, no había ningún lado abierto, porque no. cierran temprano, ¿no? Cierran temprano. Cuando llegué a Uruguay no podía. Todavía no puedo festejar hasta las 6 de la mañana. Y viste que cierra un bar y cerca hay otro que sigue abierto y no cierran toda la noche. Acá sí, acá. Y viste cuando vos estás acostumbrado, después vas al otro lado y parece que no, pero a la una, en Europa, por ejemplo, en cualquier país nórdico, en cualquier lado, a la una ya está todo cerrado. Y vos ves que la publicidad de esos lugares, que hay fiestas y esto y todo, que decís, ahora cuando vaya, no voy a parar de divertirme, llego una hora, a las 7 de la tarde, mirá, no queda nadie en la calle. Claro, es increíble. Otra cultura. Es otra cultura. Se vive mucho la interna en la casa. Te iba a preguntar de Mick Jagger. ¿Él estuvo acá en tu casa? Acá, sí. Yo le estaba comentando a él algo que había escuchado. Vino a mi casa, sí, y se quedó. Increíble. Estuvo como 2 horas acá conmigo. Increíble. Y justo era mi cumpleaños. Ah, mirá. Él lo que quería, él lo que hace siempre es conectarse con lo étnico de los lugares. Mirá qué bien. A él le gusta eso, no le gusta. De repente vos le decís que hay una ceremonia de pescadores allá en cosas y va. Le decís que hay un festival de rock ¿qué va a ir a hacer? Que le rompan los huevos. ¿Entendés? ¿Y usted cómo empezó a tocar tambores? Yo como empecé, Ajá. no tengo ni idea. Porque en mi casa ya había tambor. Me parece que ya en la placenta tocaba el tambor porque mi madre estaba embarazada y tenía que andar entre medio de los tambores. Me imagino que dentro de la panza se escucharía todo. Vos de chiquito viviste Ahí en ese cuarto. Mi madre y mi abuelo. ¿En esa casa? De 1837 estamos acá. Increíble. ¿Y tus abuelos también tocaron? Mi abuelo era fotógrafo y pintor. Ah, mira. Y también tocaba guitarra.
mi tía tocaba piano y mi primo tenía una orquesta y una de mis primas era concertista de guitarra clásica. Todos con la música. Era parte de la orquesta sinfónica como guitarrista, Ah, qué bien. solista. Familia de artistas. Y un barrio con mucha tradición y un barrio muy impregnado de arte y de artistas. Porque acá pasó todo. En el origen, ¿no? Acá empezó todo, en el barrio sur. Este es el primer barrio de la ciudad. El primer barrio de la De los ciudad. más antiguos, claro. Claro. Ah, ahí atrás. El primer punto donde se tocó el candombe fue ahí en la playita acá. Ahí en donde está esa compañía ahí. Eran las afueras de la ciudadela. La ciudad tenía como límite la muralla y la puerta a la ciudadela. Para ir a la ciudad, para acá ya era campo. Ah, Acá no había nada. No había nada. Era roca y arbusto. Luego, de qué casualidad sabés el origen de la familia de qué parte de África vinieron? ¿No? Eso no. Eso no se sabe. Eso está muy difícil de saberlo. Claro. Pensé Por que a lo empezar, mejor se podía saber. el tráfico era ilegal. Claro. Nadie declaraba nada. No había bitácora sobre cuántas personas en situación de esclavitud se transportaban. Se sabe que dentro de los genocidios que hubieron en la humanidad es el más grande porque fueron durante 200 años más de 600 millones. 600 millones. 600 millones de negros que fueron ilegalmente traficados durante 200 años. Si no, fíjate la cantidad de negros que hay fuera de África y hay un número bastante importante que casi hay más negros afuera que adentro. De verdad. Porque no es que hay negros en un lugar solo, hay Está negros en todas en toda partes. Latinoamérica y en todo el mundo. Claro, claro, claro. Sí, Y- lo llevaron a todas partes. Y es increíble que los países responsables del genocidio más grande que hubo, que fue en esos años de tráfico ilegal, no se ha declarado ni juzgado, Los hechos. porque Inglaterra, Portugal, España, Holanda Francia. y Francia han sido responsables. Si no, fíjate Sí, sí, sí. en sus colonias, que aún algunos de esos países todavía mantienen en algunas partes del mundo, todavía son colonias. Vos fíjate. Y no solo eso, los receptores, porque para que haya un mercado también tiene que haber demanda. Claro. Claro. Si vos querés, si vos pones un producto a la venta, si nadie te lo compra, ese producto vos lo sacás de la venta. Pero mientras haya, y acá por ejemplo, hay familias que aún tienen descendientes que fueron responsables de haber comprado esos esclavos. Por supuesto. No solo responsables los que te lo venden, sino que el que lo compra también, ¿no? Acá castigan a un narcotraficante, pero también castigan al que consume. Después no, ahora es legal. Pero si vos llevas a uno que vende cocaína, también tenés que llevar al que la consume. ¿Me entendés? Sí. Mm. Y esas cosas que nunca se van a aclarar, porque nadie hace una mea culpa, ¿tá? Y sobre todo, porque ninguno de estos países va a indemnizar, porque a mí no me tienen que pedir perdón, me deberían de indemnizar, porque si vos ves que a las víctimas del holocausto judío, Alemania, hoy por hoy, las tiene que indemnizar, y algunas económicamente, por los daños causados, a nosotros nunca se nos devuelve ni siquiera bien. Yo puedo ser descendiente de un rey, de un príncipe, podía haber sido príncipe en mi país porque nunca se sabe yo de dónde salí,
Claro. Y un daño importante, porque a mí me trajeron acá a vivir como servidumbre, como todo, me despojaron, me desarraigaron de mis raíces, de mis costumbres, de mis tradiciones, vestimenta, comida, todo. Fuimos totalmente. Sacaron de Vos todo. acá cuando ves en una comparsa al personaje de la mamá vieja y el gramillero, están representando nada más ni nada menos que a los amos. Porque ¿Qué? ¿A quién? a los patrones, a los amos, Los amos. a sus patrones, a sus compradores. Ah. ¿Por qué? Por la vestimenta ya nomás que se pone. Claro. Smoking, galera. Era la ropa que le daban, Que le daban. los para que se patrones. ponga, claro. La verdad. La cenagua esa con puntilla, era toda ropa de las patronas, de las matronas, de los europeos. Sí. Los turbantes y las telas estampadas, todas las ropas que nosotros usábamos nativamente, acá, Sí, no, sí. olvídate, Y sí. los nombres, los apellidos, todo eso no desapareció, fue el desarraigo. Luego te agradezco por tu tiempo y disculpame si te agarré en el mal No, momento. estaba ahí, justo estaba mirando un informe ahí en la televisión de... Me saco una fotito contigo, no pasa nada. Dale, no, y después pásame el número de... Ahora te lo paso. A ver si. Creo que el sonido. ¿Cómo me hacen la Ahí llamada? va. Ahí va. Gano. Bueno, vamos para allá. Bueno, amigo. Por acá. Un gusto otra vez. Muchas gracias. Cualquier cosa Nosotros nos venimos ahora para la. Homero Diano. Mission complete. We were able to get Pirucho on the phone with the Lobo, 2 veterans. A touching moment. Yeah, that was really nice. Really nice. You know, friends are forever, so it's good that they got in touch just in case something happens. Definitely. And Noah was super kind as well, sharing his knowledge. Yeah, he gives a lot of Candombe. information about how things were and stuff like that. So it's heartbreaking how you know slavery has taken men out of Africa into other countries and how they managed to survive and continue life. I think luckily here in Uruguay they're able to at least incorporate their culture and their music into, it's part of the Uruguayan culture, so we respect that, and they're all Uruguayans look up to them because of their effort in life. Thanks for taking us out here, man. This guy has made my trip to Uruguay super special. Blessed to meet him.